Buenas tardes, bienvenidos a Reset Gallery. Un placer tenerlos aquí, un privilegio el día de hoy. Y justamente dentro del marco de la exposición TBT que inauguráramos el mes pasado, hemos, tenido toda una serie de conversatorios que nos han dado el referencial y la expresión y, la conceptualización de los artistas. Este sería nuestro tercer conversatorio sobre la exposición TBT, el cual, tiene una referencia muy importante porque está basada en una artista que ha trabajado con nosotros desde el inicio de nuestra galería, que es Mónica Trejo. Su trabajo se inserta dentro del marco referencial de la fotografía y, por otro lado, tiene que ver principalmente con un estímulo que capta la feminidad y otros, factores principales del tema de la naturaleza que envuelve una transposición en la parte corporal y física en su trabajo, ¿no? Para Reset Gallery ha sido muy importante desde que nosotros comenzamos con la galería trabajar el tema del campo de la fotografía y poder llevar adelante cuáles son los conceptos y las variables dentro de este mundo de la captación de la imagen, lo cual ha tenido exposiciones importantes como el caso de línea visual, revelado sincrónico, en arte por área, y en el marco referencial de todas las exposiciones hemos tenido en muchos casos, cuando son colectivas, fotografía. Otro marco referencial fue homoerótica, que se inauguró este año en enero, y hemos tenido siempre la necesidad de presentar la fotografía como un proyecto, directo dentro del campo del arte contemporáneo, como una línea de investigación seria, sólida, y que es un referencial permanente en el campo de la electrónica que nos invade todos los días a través del teléfono celular. Mónica, que está hoy con nosotros, gracias Mónica por estar aquí. No, gracias. Es una de nuestras artistas principales que forma parte de toda la colección que presentamos en Reset Gallery. Y ese Reset Gallery ha tenido la oportunidad de estructurar distintas áreas de investigación en el caso de Mónica. Uno de los principales que vamos a trabajar el día de hoy es el campo de las flores, del cual dentro de línea visual tuvo la importancia y la necesidad de llevar adelante un jardín que fue en la sala posterior. Y ese jardín posterior, hoy presentamos una de sus piezas que está detrás de nosotros y vamos a presentar la investigación general de su trabajo. Entonces, bueno, Mónica, bienvenida a Reset el día de hoy. Un placer tenerte de nuevo. Gracias, Gabriel. Y creo que hoy vamos a hablar sobre la belleza de cómo se conecta en tu imagen, en tu concepto, en tu línea de investigación y en la fluctuación de esa imagen que nos lleva desde el detalle a referenciar otros campos de investigación. Bien decía el caso de grandes fotógrafos y el caso también de Pierre Bourdieu sobre la idea de la imagen, en el cual los referenciales tienen que ver efectivamente con el alma y el proceso íntimo, ¿no? Así es. Y qué podemos encontrar en esa imagen. Y creo que, bueno, te damos la bienvenida. Iniciamos gracias. este conversatorio hoy, desde aquí, desde Reset, teniendo, bueno, un argumento magnífico hoy que creo que nos va a llenar y nos va a nutrir muchísimo. Bienvenido, Mónica. Gracias. Bueno, un millón de gracias a todos los que están presentes. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que me ha llevado, ¿verdad?, a esta imagen que tenemos aquí atrás, que ha sido presentada en Reset ya en dos oportunidades. Es un girasol, como lo pueden observar, y todo comenzó, ¿verdad?, cuando una flor que muchas veces la gente no es tan apreciada, ¿no?, por su volumen, no es delicada, por decirlo, porque la gente cree que no es delicada, pero en el momento en que nosotros nos adentramos a ella, nos detenemos a observarla, es una belleza, es una flor que para mí es súper importante. O sea, tiene todo lo que podemos hablar como de Fibonacci, cada uno de esas partes de los pétalos, todo, por delante, por detrás, el tallo, o sea, es arte. Es arte de la naturaleza. Y cuando la observé por días, semanas, y vi la transformación de ella, o sea, no pude sino estar fascinada.
con lo que es el girasol, ¿verdad? Una de las presentaciones que vamos a ver ahora es primero el todo de la flor, y nos vamos a ir moviendo hacia unas imágenes que son mías también, de otros trabajos personales o que fueron publicados en revistas afuera y que tienen que ver con la belleza. Vamos a hablar un poquito de eso. Si quieres lo puedes ir... Magnífico. Entonces fíjate lo siguiente, Mónica. Vamos al tema del espacio, ¿no? Yo creo que es muy importante hablar en la fotografía del espacio y de cómo tú observas el espacio en la captación. En este proyecto del girasol, efectivamente es una flor, y la flor tiene muchas particularidades, ¿verdad? Es decir, hay una simetría, hay una composición, digamos, en este caso concéntrica, del círculo que es concéntrico, hay unas variables cromáticas y hay unas variables sobre la belleza de la naturaleza que tienen que ver principalmente con el despiece, que en muchos casos es cuando se marchita. Y entran unos discursos de contexto y de lo que implica un conjunto, que luego ese conjunto va teniendo sus particularidades. En estas dos imágenes que tenemos aquí, que son las que te hemos presentado allá en el otro monitor también, vemos esa visión, o sea, tenemos esa visión del detalle como proceso conceptual, como proceso, digamos, de observación de tu ojo y de tu captación. Entonces, cuando Mónica se adentra en el tema de una fotografía, en este caso, ese tema del detalle, ¿cómo lo maneja? Porque entendemos el espacio vacío, que es prácticamente, cuando hablamos desde la museología, hablamos de cómo podemos observar un objeto y cómo lo descontextualizamos de acuerdo a los principios del siglo XX iniciales, pero esa idea de la solvencia del espacio limpio, puro, donde se inserta y donde ella flota, como es el caso de la fotografía de la izquierda contra la de la derecha, que vamos al detalle. Entonces, observar eso implica también una sensibilidad especial como fotógrafo. Y cómo tomas eso y cómo es ese campo de investigación desde tu factura al disparar, digamos, y captar esa imagen, porque aquí vemos que es un conjunto universal, la belleza universal. Mira, en la primera imagen, ¿verdad? Donde vemos el todo, primero el girasol es hermosísimo allí, ¿verdad? Pero como digo yo, cuando te adentras, cuando te detienes a observar más allá de lo que es un todo, y yo creo que no soy la única persona, o sea, no soy la única persona que lo hace, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, cuando yo estoy haciendo eso, yo me voy. Es un mundo donde uno se va y a medida que inclusive yo le doy vuelta a la flor, yo la rodeo, todo es tan diferente. Y, wow, o sea, es como que ese espacio tan microscópico, ¿verdad? Y ni siquiera estoy llegando más allá de lo que hay adentro todavía. Es algo de lo que yo a veces me asombro, quisiera entender más, quisiera saber más, y pues, o sea, lo único que puedo llegar en este momento es a esto, ¿no? Y bueno, o sea, la verdad es que es maravilloso. Aquí estamos viendo dos imágenes. En arquitectura hay este movimiento que se llama brutalismo, ¿no? Y esto me recuerda un poco a ese movimiento, ¿no? Esa flor tan grande, tan no delicada, pero al mismo tiempo delicada, al lado de una imagen de una mujer que también es igual, ¿no? Ok, estos referenciales que tenemos aquí sobre el concepto de la belleza siempre se ha ido en la historia, digamos, en la historia del arte y en la historia de la feminidad, el comparativo entre la mujer, la belleza de la mujer y las flores, ¿verdad? De hecho, las flores significan, de acuerdo al tipo de flor, tienen distintas variables dentro del amor.
Y esas variables del amor implican otras virtudes que están conceptualizadas en el tema de las referencias y los valores y desvirtudes de cada una de ellas, ¿no? Ahora, es sorprendente, por ejemplo, en este caso hacemos esta dicotomía entre el tema de la feminidad, ¿verdad?, y de la mujer, y el tema de la flor como proceso. Siempre el detalle, que vamos al rostro, que es una de las grandes líneas que tú has trabajado de investigación a lo largo de tu carrera, Sí. que parte de todo el proyecto que tú elaboraras, digamos, sobre el tema del beauty y de la belleza, y unido también al tema de esa imagen, que es la imagen prácticamente que tenemos aquí detrás. ¿Cómo Mónica enfrenta esas variables, digamos, de referenciales sobre esas dos estéticas? Es decir, ¿cómo lo enfrentas de la misma manera? ¿Cómo se enfrenta a la hora de captar la imagen? El camino conceptual del desarrollo fotográfico, porque la belleza tiene muchos campos. Y la belleza es increíblemente amplia, y sobre todo que dentro de las culturas, cada cultura establece un criterio de belleza diverso. Y aquí tú vas a trabajar, y de hecho vamos a ver secuencias de distintos tipos de mujeres con distintos, digamos, líneas, digamos, visuales y líneas también de tipos de razas, de formas, ¿no? Entonces, la belleza como un todo. El trabajo de Mónica es universal. ¿Cómo es el trabajo de Mónica? Yo creo que es universal. Yo no veo la diferencia entre esa mujer y esa flor. Para mí ambas son tan importantes y tan... Y no sé, o sea, es como algo... O sea, me cuesta muchísimo como decir que la belleza es solamente un color, una raza, un tono de ojos, un tono de piel, o sea, una edad. Yo creo que no hay nada que sea feo en la vida. Yo creo que todo es hermoso. Creo que tenemos una suerte increíble de poder observar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y eso me pasa a mí, o sea, a diario, gracias a Dios lo digo, ¿no? Y cuando estoy trabajando las flores, muchas veces es simple y llanamente un proceso donde no sé a dónde me va a llevar. Porque todas ellas son diferentes, obvio, y todas ellas hablan de una manera, tienen su propio lenguaje. Todas tienen su propio lenguaje. Una vez estaba con un buen amigo, Enrique Graf, y él me dijo que las orquídeas, inclusive o sea, en una misma planta, todas son como unas huellas digitales. Todas las flores son diferentes, todas tienen su propio ADN, y eso me impresionó muchísimo, porque uno podría decir entonces que de una orquídea va a salir lo mismo, pero no, todo es diferente. Entonces es una maravilla todo lo que significa nuestro universo, ¿no? Y poder apreciarlo y poder ver todo lo bello que es, y lo grandioso, inclusive en una flor, ¿no? Claro. Bueno, es una dicha. Magnífico. Fíjate que hay una cosa muy interesante que tú acabas de decir sobre la incertidumbre. Cuando el fotógrafo, en tu caso, se enfrenta a un proyecto y dices, al final no sé qué va a ocurrir. O sea, al final el fotógrafo, como dices, o sea, va a tener un espacio, hay unas ideas preliminares, hay fotógrafos que presentan proyectos y resulta que ese proyecto al final, el resultado tiene una condición estética y conceptual completamente diversa. Yo que he tenido la oportunidad de ver tu trabajo, digamos, en distintas áreas de investigación, siempre efectivamente, yo cada vez que hablo me dicen, no, Gabriel, esto se ve bien, Gabriel, esto va a trabajarse. Ese ojo crítico, ¿verdad? Si hacemos los comparativos con, digamos, los tipos de trabajo y los cuerpos de trabajo que tú has elaborado,
tiene distintas posibilidades y distintas técnicas. Es decir, yo me he dado cuenta, por ejemplo, el trabajo que presentamos en línea visual con las grandes telas, habían unas escalas completamente distintas a estas escalas. Entonces, Mónica trabaja escalas diversas, Mónica trabaja sistemas distintos, soportes diferentes, trabaja el soporte de los papeles, el trabajo en las telas, el trabajo sobre distintos materiales. El fotógrafo, ¿cómo se enfrenta a esa dimensión actual también sobre la idea de lo que significa la electrónica? Porque el mundo de la electrónica está generando unas herramientas sorprendentes para el trabajo, porque también eso está ocurriendo actualmente, ¿no? Entonces, tú que vienes de lo analógico, que todo el proyecto inicial tuyo fue analógico, después entraste en la parte electrónica, hay todo un mundo, digamos, de recursos, pero esta pregunta más es una reflexión general de lo que sería todo tu trabajo como proyecto. Ser incisivo, buscar las posibilidades técnicas, buscar las posibilidades del espacio. Y eso a mí me ha sido siempre muy seductor. Y tú dijiste algo muy interesante, en la incertidumbre hay seducción. Sí. ¿Cómo ves tú esa seducción en la incertidumbre? Mira, cuando yo comencé, la esposa del fotógrafo del que fui asistente, yo le dije, yo no tengo la oportunidad de estudiar arte, que es lo que yo quería en ese momento, porque bueno, en ese momento estudiar una carrera era lo que debería ser como ingeniero o abogado, cualquier cosa de esas, ¿no? Arte no era considerado como una carrera. Ella me dijo, bueno, no importa, educa tu ojo, educa el ojo. Cuando viajes, los museos, las galerías, los libros, las esculturas, los pintores, todo, educa. Y cuando vemos ahorita, por ejemplo, que tú lo mencionaste, lo que pasa en estas redes sociales, donde hay miles y miles de imágenes y miles de posibilidades y miles de filtros y aplicaciones que utiliza la gente, claro. ¿Cuántas veces, o sea, yo me puedo detener ante una imagen que yo diga, wow, aquí hay alguien que está diciendo algo, aquí hay alguien que tiene una riqueza interior y me lo está presentando? Entonces yo a veces veo muchas imágenes y veo mucha inmediatez, mucha gente queriendo likes, queriendo ser viral, pero perdura esa imagen en el tiempo. No lo sé, o sea, no hay fotógrafos que han sido descubiertos después de tantos años de haber trabajado, o sea, inclusive muertos ya, y yo digo, esto es una riqueza espiritual inmensa, y esas imágenes lo sacuden a uno. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor yo vengo de una vieja escuela donde quiero que algo de eso me pase a mí, ¿no? Me sacude una imagen, o sea, me seduzca, ¿no? Te seduzca. Pero no, generalmente no miro las redes o no hago mi trabajo basado en lo que va a ver la gente en las redes, ¿no? O sea, claro. Yo hago mi trabajo porque me gusta, porque lo siento. Y siempre va a haber alguien que se conecte con eso, ¿no? Bueno, yo siento que siempre lo hemos hablado, que la obra de arte es una síntesis que tiene características sobre principalmente códigos de lenguaje que son universales. O sea, para mí, cuando constituimos o damos, digamos, la idea de lo que es una obra de arte, ya son códigos que han sido síntesis propias de lo que implica la necesidad de comunicación por parte de este artista, valga la redundancia. ¿Y por qué? Bueno, porque efectivamente yo siento que cuando hablamos de una obra de arte es de carácter atemporal. O sea, es decir, ya la obra de arte no tiene una temporalidad definida, porque cuando comunica directamente no necesita de una decodificación o de un gran texto para poder adentrarse. Sin embargo, hay trabajos conceptuales que requieren un poco más de detenimiento, etcétera, ese tipo de cosas. Pero en el campo de la fotografía,
estamos hablando de un disparo, ¿verdad? Ese disparo puede ser modificado, puede ser electrónicamente variable o digamos en un revelado analógico variable, pero lo importante es tener, como te dijeron, estudiar para educar el ojo, ¿no? Correcto. Yo siempre he creído que el artista es un investigador y cuando hemos tenido la oportunidad de ver tu trabajo, yo siento que tú eres una investigadora sobre la belleza, lo femenino y las conexiones. Y esa investigación de lo femenino, tú has tenido muchos campos de trabajo, ¿no? Campos de trabajo que están dirigidos a percepciones, a momentos, que en unos casos han sido, digamos, mucho más impactantes, ¿verdad? Como vamos a ver ahora más adelante, en la próxima imagen, que son fotos que conectan con risa, con emociones, con líneas, y eso tiene, digamos, toda una secuencia sobre un statement de quién es Mónica, de cómo observa la realidad. Más allá del tema de lo que significan las redes y todo esto, yo creo que efectivamente una foto, mantener la imagen en la foto y no lo que llamo yo ahora, que es la idea del tomo y desecho, que creo que está muy en la cultura contemporánea. Y creo que eso tiene que ver con toda una serie de relaciones sociológicas que han ocurrido desde procesos como la caída de las Torres Gemelas, como variables en el campo de todo lo que significa el problema ecológico a nivel mundial. O sea, hay una serie de particularidades, tanto sociales como políticas y económicas, que han hecho de la imagen, digamos, un proceso, digamos, de carácter en muchos casos, de convencimiento, digamos, de convencimiento comercial, o otros de convencimiento político o económico. Pero cuando vamos a un artista, ya eso queda inserto en otro campo. Es decir, la imagen ya no tiene un fin de comunicación, digamos, solo para convencer, sino un fin de comunicación, digamos, reflexivo. ¿Qué quiere reflexionar Mónica en su proyecto? O sea, ¿qué quiere decir cuando, por ejemplo, establece esa belleza pura, digamos, del detalle, del comparativo con la mujer? En definitiva, no como una decisión única, sino como una reflexión general, de aporte general, que siempre lo hemos conversado, que va hacia esa línea de ve la imagen, siéntela, modifícala, o sea, ese consciente colectivo de esa seducción también, ¿no? Yo no sé, es como... Mira, el acercamiento hacia las personas, ¿no? Porque no solamente son mujeres. Claro, a mí me ha tocado trabajar muchísimo el aspecto, o sea, el trabajo con las mujeres por lo que tiene que ver con las revistas, con todo este tema de lo que llamaban beauty, que tiene que ver con cosméticos, ¿no? Y todo lo que productos de belleza. Pero el acercamiento hacia ella siempre viene dado con un respeto, buscando buscando esa naturalidad en esas personas, ¿no? Y esa cosa tan delicada, porque a veces hay un campo, ¿no? En que a veces las personas traspasan algunas líneas, ¿no? Y eso a veces puede ser delicado, sobre todo con las mujeres, ¿no? Pero el acercamiento hacia todo esto, yo creo que viene dado porque es lindo, ¿no? O sea, es agradable dar a conocer todas estas personas o mi trabajo, que no tiene nada que ver sino con respeto, con empatía, con delicadeza. Yo creo que yo lo logro. O sea, inclusive si hay desnudos, porque hay desnudos, yo creo que dentro de todo eso siempre hay una línea de respeto que para mí es tan importante. Y cuando yo inclusive me meto con las flores, hay flores a las que yo no corto, no me gusta cortar, por respeto, porque creo que son tan únicas que merecen como que permanecer allí, ¿no? Y no simple y llanamente llenar mi ego
ay, venga, vamos a cortarla porque yo quiero hacer mi imagen y quiero que sea importante y ya está, ¿no? Mi trabajo no sé, mi trabajo es simple y llanamente algo que me llena y que trato que sea eso, ¿no? Que cuando la gente lo vea se sienta a gusto, y que se sienta una empatía sin importar si es una persona o la edad de la persona, si es una flor, inclusive si son espacios como arquitectónicos que también están dentro de mi campo de trabajo. Porque fíjate una cosa que parte de esa reflexión que estás haciendo, y efectivamente la mujer es universal. Sí. O sea, el tema de la mujer como proceso es universal, lo podemos ver en la historia del arte, lo podemos ver hasta en las esculturas más antiguas de prospecciones antropológicas, arqueológicas. O sea, es decir, esa idea ha cambiado en el tiempo. Y justamente hay una cosa maravillosa que yo he visto cómo tú has tocado distintos tipos de obras, o sea, distintos tipos de mujeres, distintos tipos de fotografías y distintos campos de investigación. En este caso, tú hablabas de mujeres y de hombres también, ¿verdad? Sí. Y aquí viene una fotografía que es interesantísima, que es toda la investigación que tú hiciste sobre el cuerpo. Sí. Esta investigación del cuerpo, evidentemente, parte de la obra de arte de un cuerpo, un objeto puro en un espacio vacío. Y luego tú lo comparas efectivamente con esta obra, que sí, es el girasol que ya está efectivamente erguido, ¿no? Sí. Que hay unos referenciales efectivamente totalmente sexuales allí y que están muy claros y evidentes, y por otro lado esa belleza masculina establecida en una toma genial que se establece allí como un criterio general. Esa posibilidad del cuerpo masculino que tú das, que desde mi punto de vista es muy contemporáneo. Podríamos hablar todo lo que desarrolló Mapplethorpe, podríamos hablar de todo lo que ha desarrollado una cantidad de fotógrafos importantísimos el tema del cuerpo. De hecho, aquí tuvimos homoerótica, que tuviste la oportunidad de ver la exposición, y también en la exposición, digamos, Revelado Sincrónico, tú presentaste dos piezas muy importantes, sí, Mujer y Hombre, que había una fragmentación visual en el espacio, ¿no? Dentro de lo contemporáneo, digamos, esta imagen no solo es reveladora, sino que siempre es la dicotomía. O sea, que hayas traído esta presentación creo que no es en vano, porque siempre tú tratas de presentar como dos ideas de balance, que es un tema muy universal. Dentro de las culturas asiáticas, dentro de las culturas occidentales, siempre hay una idea del bien y del mal como proceso, o del balance y el desbalance, o la idea de lo que implica realmente la posibilidad de control en dos, digamos, perspectivas diversas. Como la idea de un recorrido en un puente que llega y hacia el otro punto, entonces hay un punto medio, ¿no? Yo quiero que nos paremos aquí porque de hecho tengo entendido que tú obtuviste una mención especial en Creadoras, ¿verdad? Sí. Por este proyecto de los cuerpos, que de hecho forma parte de la colección de la CAF. La idea de este proyecto, ¿cómo surgió? ¿Cómo tocaste esa idea? Y en este caso incluyes al hombre como proceso, que es interesantísimo. Entonces ya hay un salto a una consideración más amplia. Entonces, ¿cómo manejaste este proyecto y cuáles fueron los resultados? Tú sabes que afuera, viviendo afuera, pues, y sobre todo en Nueva York, o sea, uno quiere fotografiar una asiática y aparece no, o sea, uno pide que la agencia le mande asiáticas y le envían de todas partes del mundo, ¿verdad? Si son personas de color, también. Y entonces, esa variedad y esa riqueza que yo tenía ya al poder tener todo eso a la mano era impresionante. Cuando yo llego aquí, que esto no es nuevo, esto ya viene de toda la vida. Esa parte cuando la parte cuando llamaban a los negros, pero a veces era muy despectivo, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido tan hermoso las personas, no importa de dónde sean, qué raza, qué color, siempre todo el mundo me ha parecido hermoso. Y el negro, pues aquí no es considerado tan hermoso. Entonces, yo me decidí, me fui a buscar personas que
esto, que fueran estas personas de aquí, que me llenaran, o sea, que me dijeran, porque nosotros tenemos esta parte Claro. de negros en la sangre, y no hacerlo visible me parecía, o sea, increíble. Cuando yo empecé con esta serie, yo las llamé Flores Negras, porque son bellos, porque son las flores, o sea, tienen una relación para mí, ¿verdad? O sea, no hay nada que sea feo, como digo yo, todo es bello, todo es importante. Y tenemos el girasol de espalda, y cuando lo vemos, yo lo único que yo puedo ver es una imagen de una flor hermosísima, o sea, no importa por donde lo veamos, y es lo mismo que yo estoy viendo con esta persona. Sí, Flores Negras fue presentada en la versión de mujer, femenino, en Creadoras, un proyecto de CAF, que es muy bello, fueron 95, creo, personas, mujeres en sala, casi 500 que nos postulamos, y CAF se quedó con las dos imágenes de la mujer. No las traje porque quise nada más que traer estas cosas, pero se quedaron con dos de ellas, y es hermoso. Están invitados a verlo, porque CAF tiene en planta baja del edificio, tiene la galería, y ahora tiene inclusive unos como un robot, y entonces el robot se presenta frente a las obras y habla de los artistas. Es maravilloso, me parece que están haciendo un trabajo increíble, pero no solamente eso, sino que una institución como CAF pueda tener en sala dos imágenes de una mujer de color y desnuda. Claro, inclusive no se le ve nada, pero está desnuda. Es bastante importante en este momento en el que estamos, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Porque afuera, en otros países, sobre todo en Europa, eso no es una cosa que moleste tanto, ni sea tan mal visto, ni nada. Tal vez en los Estados Unidos haya un poquito más de problemas, pero no por el color, pero sí por esa parte de desnudo, ¿no? Ahora, quien diga que una persona de color no es hermosa y que no merezca, o sea, ser presentada en todo su esplendor, no sé. Como cuerpo total. Son bellísimos, ¿no? O sea, es que no hay nada, o sea, vamos a ir viendo otras imágenes y se van a dar, o sea, yo creo que dentro de todo, esto es un acercamiento totalmente abstracto hacia el girasol, y un acercamiento hacia una persona que nunca fue fotografiada anteriormente de esa manera, y este trabajo a mí me valió que mis imágenes fueran utilizadas en una película que hicieron ella y Nicolas Cage, y que mis imágenes estuvieran dentro de esa película. Para mí fue bastante importante en ese momento, y fue bastante importante porque cuando yo hice esas imágenes, yo recuerdo que la agencia Ford, que la representaba a ella, no había visto, como digo, no había visto un trabajo así de ella, y eso se hizo, pero estaba en todas partes, y yo no hice sino estar bastante contenta, pero contenta de que esas imágenes estuvieran diciendo algo, ¿no? Estuvieran causando un poquito de atención. Esta muchacha creo que era de Guatemala,
Esa muchacha es de Guatemala, cabello original, o sea, todo. Y cuando tienes la oportunidad de trabajar este tipo de belleza, que, o sea, es que, como lo digo, aquí a veces cuesta tanto hacerle entender a la gente que no es una rubia la única que puede ser bonita o interesante. Los rubitos, pues. Sí, que son todos, porque además somos toda una mezcla en este país, o sea, somos tan mezclados que es increíble que todavía la gente tenga un prototipo, ¿no?, de belleza y pues bueno, mira, ahí tienes esa belleza y tienes el girasol. Esos son todavía los pétalos del girasol, bastante abstractos. Está en la deconstrucción. Absolutamente. Que a eso vamos llegando en todo el proceso. Sí, porque... En esa síntesis visual que llevas adelante. Claro, porque es que yo tenía esas flores en una base en mi casa y yo me despertaba a cualquier hora de la noche o a cualquier hora del día. Yo me volteaba y empezaba a agarrar la cámara y me metía con ella, porque bueno, aparte de eso, mira cómo son, o sea, son tan diferentes. Unas son grandes, otras son más pequeñas. Este es un girasol más pequeño que yo no sabía que podía ser de ese tamaño, ¿no? Y esta imagen fue algo bien chévere también, porque aquí hubo una vaguada. Yo no estaba aquí cuando eso ocurrió. Y cuando me llamaron... 99. Me llamaron en diciembre del 99 para que volara a Nueva York. Yo estaba en Miami esperando a mi familia, no pudo llegar. Y entonces ya había sabido del problema y yo dije, mira, yo no quiero volar a Nueva York, yo quiero quedarme tranquila aquí. Y si me esperan, yo llego el 2 de enero y podemos tener una reunión. Y cuando llegué me dijeron, bueno, vamos a hacer este trabajo. Yo no sabía quién era la persona que iba a estar como estilista de cabello, un hombre que era muy famoso y yo en mi ignorancia yo no sabía quién era. John Sahag, y bueno, él falleció, tuvo un problema, tumor en el cerebro, pero fue bastante importante para mi carrera también este trabajo. Y tener las dos imágenes juntas, o sea, me da la impresión de que están saliendo, ¿no? Están como, mírenme, pero al mismo tiempo sin imponerse, ¿no? Sin imponerse. Y ese misterio y esa cosa de las flores antes de abrirse, ¿no? El capullo. Sí. Y como tú dices, o sea, te seduce porque estás allí y tú dices, oye, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a abrir? Y tú crees que vas a estar allí cuando va a estar haciendo eso, pero no, eso no pasa, ¿no? Y entonces ¿qué les puedo decir? O sea, que no se vean, ¿no? Mira, ahí está la flor ya después de abierta. Y como digo, yo no sabía que habían unos girasoles pequeños. Estas dos imágenes son brasileras. Okay. Allí donde las ven. En Brasil hay una gran, ¿cómo se llama esto? Colonia. Una colonia de alemanes. Sí, y estas niñas son descendientes de alemanes brasileros. Y sin embargo, verlas juntas a esa flor, o sea, me hace ver, o sea, que hay belleza, o sea, lo vemos en las dos imágenes, ¿no? O sea, ¿quién puede ser más importante de esas dos imágenes? Claro.
Ahora fíjate aquí qué interesante el tema de este girasol, que son 2 girasoles. Y el fondo en este caso es blanco. Sí. Y tiene otra perspectiva, otra consecuencia estética completamente diferente. La visualización del detalle de nuevo, es un campo, prácticamente un plano de detalle igualmente, con una perspectiva absolutamente vertical y ahí hay una variación de movimiento, distancia en la fotografía y esa saturación también propia de la flor, ¿no? ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a un fotógrafo contemporáneo sobre el tema de esa idea del espacio vacío? ¿Qué le dirías? Mira, ¿qué recomendación le darías tú ya de todo este proceso que tú has llevado adelante durante todos estos años como fotógrafo? No como un consejo, sino como reflexión. Porque a mí, por ejemplo, me parece que no hay cosa más irrespetuosa que un consejo. Creo que las cosas son reflexiones sobre las ideas y sobre las ideas en el campo de la imagen, porque la imagen es infinita y la imagen es infinita y tiene miles de posibilidades, ¿no? Ahora bien, en esa reflexión, Mónica Trejo, ¿qué le diría a un fotógrafo joven que está empezando? ¿Qué alcance reflexivo le darías tú? Es difícil, ¿no? O sea, porque uno habla desde su propia experiencia. No entiendo. Yo creo que nosotros lo que plasmamos es nuestro mundo interior y no todos somos iguales, no todos vamos a tener un mundo similar, ¿no? Claro. O sea, habrá, porque los vamos a encontrar imágenes que de repente pueden ser parecidas a otras y uno dice, wow, mira, ¿no? Como decía mi padre, todos somos puntos en el universo y sin embargo todos nos unimos, ¿no? en un momento, y por eso es que vamos a encontrar cosas muy similares, inclusive que pueden ser, que han pasado 50 años atrás, 80 años atrás, ¿no? Claro. Ahora, a los muchachos jóvenes, lo único que les puedo decir es lo mismo que me dijeron a mí: edúquese porque solamente de allí podemos, de nuestras vivencias, ¿no? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, a Celia Cruz y tenemos al girasol ya después de cuando empieza a transformarse, cuando ya no es ese girasol fresco, ¿verdad? Bonito, que está recién abierto. ¿Y por qué los tengo juntos? Porque ella tampoco era una persona joven, fresca, pero era aquella persona tan hermosa, tan llena de vida, tan energética. Y lo mismo pasa con el girasol. El girasol, o sea, las flores se están transformando, nosotros nos estamos transformando continuamente. Y eso pasa en estas dos imágenes. ¿Qué es más lindo? ¿Ella o el girasol o ella? O sea, las dos son iguales de hermosas y no son tal vez, no están llenas de juventud, están llenas de frescor, pero están llenas de vida. Porque una de las cosas, sobre todo por el girasol, es que cuando ellos se secan, cuando hacen la transformación y se secan, es cuando tienen las semillas que van a dar vida otra vez a las flores. Entonces, no muere, se transforma. Igual que esa señora no muere, siempre estará presente. Claro. Hay una cosa muy importante, que este proyecto, en el caso de la imagen de Celia Cruz, es un proyecto que tú llevaste adelante, que era el proyecto de la blusa blanca, ¿no? En el cual tú fotografiaste a una cantidad de personalidades distintas y llevaste adelante ese proyecto. Sí. Es uno de tus otros cuerpos de trabajo. Y que en este caso lo estamos comparando con el tema del girasol, que es el que tenemos aquí en Reset. Sin embargo, me importa y creo que es pertinente presentar este proyecto de estas imágenes, porque efectivamente eso significó en ti todo un tema de investigación. Sí.
y de esas estéticas y de esas personalidades que forman parte de la cultura contemporánea en distintos ámbitos, en distintas realidades, con distintas, digamos, áreas de vida, porque al final son áreas de vida diversas. Sí. El caso de ella con la música, el caso de otras personalidades. Entonces, siempre hay un enfrentamiento a un tema sí. recurrente, un tema que busca, un tema que da tal vez preguntas en vez de respuestas, sí. que yo creo que eso es hermosísimo y creo que eso forma parte de lo que es el arte contemporáneo, que no es una idea redonda, sino es una idea más bien de colocar un punto de pregunta o un punto de reflexión. Correcto. Cuando vemos esa fotografía del girasol, allí vemos efectivamente prácticamente un expresionismo abstracto. No necesariamente es una flor, es un proyecto, digamos, de una fuerza y de, digamos, de una variabilidad, digamos, disruptiva en la medida que están como distintas áreas y eso crea un efecto principal, ¿no? Entonces, pienso que en el campo de la foto existe esa disrupción. Y esa disrupción puede ser sutil, como tú comentabas ahora, o sea, muy sutil, o sea, es una cosa, digamos, de una dimensión universal, porque esa sutileza presenta de alguna otra manera universalidad en la imagen. Y yo creo que es una de las cosas principales que lo puedes ver en un mundo de fotógrafo. La idea de estos proyectos para mí significa también generar discursos, ¿no? Y esos discursos van entendiendo distintas posturas. Sí. ¿Cómo se ha modificado ese ojo en todos estos años de Mónica? ¿Qué ha sintetizado Mónica en estos años de estos proyectos? O, por ejemplo, ¿qué le ha interesado más? Porque aquí vemos dos proyectos paralelos en concurso. ¿Qué me interesa más? Mira, es difícil. Yo nunca siempre he sido retratista. Y creo que cuando hago fotos de las flores, estoy retratando una flor. Muy bien. Entonces, no creo que estoy saliendo de mi... De tu área. De mi área, exactamente, ¿no? Pero igual cuando estoy haciendo fotos de arquitectura, o sea, igual mi ojo se va, igual estoy inspirada, me adentro a ese volumen, ¿no? Y me voy con él, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que lo disfruto más. Creo que disfruto más que hoy en día mi trabajo que antes, porque me encuentro como más libre. Okay. Más libre cuando lo hago. No siento que tengo que agradar. Inclusive cuando estaba trabajando en Nueva York, o sea, una de las cosas que más me encantaba era que el respeto que tenían por el trabajo. Y era cuando te daban esa libertad de crear, te dan una coordenada, pero al mismo tiempo tienes esa libertad de crear y la gente, o sea, te hace sentir que lo está disfrutando contigo y es muy agradable. Yo hoy en día encuentro que yo lo hago, aquí tenemos dos imágenes, no sé si creo que hay mucha gente joven, pero es la señora Luisa Gorrondona de Revenga y esa era una joya de ella, esa palmera, ¿no? Ella me dice, yo la amo, yo quiero mi foto aquí. Y esa es parte del proyecto de las camisas blancas, que ese proyecto vino dado por querer representar mujeres de diferentes ámbitos y que se diluyeran en una camisa, ¿no? O sea, que no dijeran nada, pero que su punto focal fuera la revista y que simple y llanamente las mimetizara todas, ¿no? Y entonces ves esta persona que ya es mayor, era mayor en ese momento, al lado de mi girasol, que ya ha perdido sus pétalos, su frescura. Sin embargo, las dos son bellísimos, ¿no? Siguen siendo hermosos. Sí, lo son. Sí, o sea, por eso es que yo hablo de que no hay edad, o sea, no hay nada que a mí no me haga ver belleza ante mis ojos, porque a menos que sea una persona que de verdad sea muy mala, pero muy mala,
¿verdad? Que uno diga, wow, de esos qué hay. malo. Que sí, los hay. Entonces tú dices, pero fíjate, pero de repente tú te quedas así, tú dices, bueno, pero debió ser bonito cuando chiquito. ¿No? Sí, entonces, y para las madres, o sea, para las madres, ellos siguen siendo eso. Porque si ustedes han tenido un perrito desde chiquitico, igual que si han tenido niños desde chiquiticos, a veces uno ve cuando hay una falta en ellos, uno se queda asombrado porque uno va inmediatamente a ese momento donde eran inocentes y se pierde todo ese malestar que uno puede tener o con una persona o con el hijo. O sea, yo no tengo hijos, pero a veces con sobrinos, con cosas, estos niños que uno ha tenido alrededor desde pequeñitos, y uno a veces se molesta y dice, uno echa para atrás el cassette, como dicen, y entonces dice, no vale, pero es bonito. Entonces, la belleza, yo creo que sí, está plasmada tal vez físicamente, pero va más allá de lo físico. Va más allá de lo físico y bueno, esto es lo que yo veo, porque inclusive a veces la gente dice, ay no, los cactus son horribles, o me han dicho son de mala suerte, y yo digo, ¿cómo? Y a veces son babosos. yo tengo una cantidad de cactus que estoy haciendo fotografías y dicen, bueno, me llenaré de la mala suerte, pero de pies a cabeza, pero me parecen hermosos, y sobre todo cuando uno se mete en ese universo, ¿no? Claro. Sí. Fíjate, cuando hablamos de todos estos proyectos surgen ideas y surgen síntesis, ¿no? La idea tiene que ver con percepción. Y como bien tú acabas de decir, de acuerdo al consciente colectivo de lo que nosotros vivimos, la estética de cada fotógrafo, y en el caso el de Mónica, tiene un tiempo espacial, ¿no? Y ese tiempo espacial, como bien dices tú, de acuerdo a las vivencias y de esas experiencias que has tenido, ese ojo crítico y esa temporalidad que nos pertenece a cada uno de nosotros, el periodo que estamos aquí. Cuando hablamos de universalidad, y que tú lo decías con el caso de Celia Cruz, ella continúa, o sea, con su proceso continúa. Cuando yo veo esta imagen, que es una de las imágenes, digamos, que son para mí muy significativas porque es lo que es la pureza absoluta, con destellos de color y una idea, digamos, de un espacio que no tiene tiempo, que tiene eternidad, o sea, tiene eternidad como idea. Y yo creo que eso es muy valioso mencionarlo porque en la imagen, en la captación de la imagen y ese ojo crítico, digamos, que tú tienes adelante, que es magnífico y que yo te felicito porque tu trabajo y tu ojo como fotógrafo y la sensibilidad que proyectas en cada una de las imágenes que tú llevas adelante tienen un signo, un símbolo. Y ese símbolo lo llevas adelante por esas experiencias que tú dices. Sin embargo, cuando vemos esta imagen, que son imágenes que para mí son muy importantes, tienen que buscar un tema sobre lo que es la idea de contemplación y la idea, digamos, de un espacio íntimo donde todo está tranquilo. Sí, sí, sí. Donde todo está, digamos, en su sitio, donde esa belleza permanece. Y por más que esa flor esté marchita o se esté deteniendo en el tiempo, tú tienes la posibilidad de rescatar esa idea, de esa belleza que está allí, ¿no? Sostenida. Entonces, es una Mónica de tiempo-espacio sublime que da esta posibilidad estética y esta posibilidad de un símbolo en la imagen, que volvemos a la misma palabra inicial, que es la seducción. Y a la vez es una seducción eterna como proceso, ¿no? Porque la imagen es maravillosa y como decían los hermanos Nadar, quien capte vive. Sí. Que eran los primeros fotógrafos del mundo, quien capta vive, que era esa idea de lo que es la cámara oscura. Yo creo que ese proceso en ti está permanente y creo que es una idea que para nosotros presentarlo en la galería es muy importante. Es muy importante
de tu trabajo hacia tu trabajo y con la valía de exposiciones comparativas con otros artistas y con otros procesos, ¿no? Pero sin embargo, creo que manifestar esto para mí es muy significativo porque es lo que me permite darle no solamente la intensidad de lo que yo considero es el tema de la fotografía y lo valioso que es en el campo del arte contemporáneo, sino también de lo que tú proyectas dentro de cada una de esas imágenes, ¿no? Entonces pasemos a la siguiente y esta foto que para nosotros, yo he encantado de que la hayas presentado prácticamente como cierre de esta presentación, este conversatorio de hoy, porque denota esa sensibilidad, ese proceso que tú llevas adelante. Entonces, quería darte esta reflexión y bueno, que cerráramos y con tus reflexiones finales de este conversatorio de hoy. Bueno, mira, yo encantadísima de que a ti te haya gustado el trabajo. Yo recuerdo que yo pedí en mi casa permiso para hacerlo, ¿no? Porque yo monté luces y a medida que me provocaba yo llegaba, prendía y medianoche y cosas así, ¿no? Y todo el mundo caminando entre cables y todas esas cosas, pero sí es momentos íntimos, son momentos reflexivos y no hay nada como que esa introspección, ¿verdad? Que uno tiene cuando uno es capaz de meterse dentro de uno mismo y poder abstraerse, o sea, que no hay nada que te esté perturbando porque estás como en un momento, una burbuja que eso es hermoso y creo que todos lo podemos hacer en algún momento, en la casa, donde estemos, ¿no? Yo creo que no debemos de dejar de asombrarnos. Yo me asombro todos los días, grato o no grato, pero esa particularidad, ese momento donde quiero que algo me sorprenda, una hoja, una gota de agua, lo que sea. O sea, yo creo que yo voy a vivir siempre esperando eso. Una persona, una sonrisa, una mirada, cualquier cosa, las manos, todo. Yo quiero vivir eso todo el tiempo hasta que yo me vaya y creo que deberíamos todos de tratar de hacer eso, vivir eso, porque eso nos hace que muchas cosas que a veces no son tan agradables, o sea, no sean importantes. Y bueno, esta imagen que pareciera que es el final de esa flor, puede ser como que el principio de otras que ya vendrán después que se siembren esas semillitas, ¿no? Entonces yo creo que es importante que sigamos sembrando esas semillitas, sino yo creo que es importante empezando con uno. Claro. Empezando con uno, porque bueno, es posible que en algún momento alguien agarre algo de allí, ¿no? Bueno. Bueno, Mónica, un placer. Gracias por estar aquí. Vale, gracias.